Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Comodidad, fiabilidad e imagen. Estas tres palabras rondan mi cabeza desde que abrí los ojos hace unos minutos. En realidad las leí hace algo menos de una semana, cuando a poco de la hora de la cena hojeaba un breve artículo sobre el tren que hoy me espera. Y es que a veces la historia rebosa allí donde menos la esperas, en lugares cotidianos, en ciudades que visitas a menudo, y que solo se dejan sentir si realmente te detienes unos instantes a conectar con ellas. Por la ventana de mi humilde habitación barcelonesa entra una suave luz del edificio de enfrente. Vaya, alguien que también madruga como yo. Son casi las 6 de la mañana y el cielo emite un potente tono anaranjado, fruto de la tan controvertida contaminación lumínica, que se refleja en unas nubes que pronostican fuertes lluvias para hoy. Una gran ciudad que poco a poco despierta a medida que recojo mis pertenencias y me preparo para abandonar el humilde espacio que me ha permitido pasar la noche en un barrio de edificios cargados de historia. Una historia palpable en sus paredes, en la angosta escalera que da acceso a las plantas y en el chirriar de sus puertas. Un tranquilo paseo en metro, con transbordo incluido, me acerca casi al puerto de la ciudad condal, más cerca de subir a un barco que de coger un tren. La gran estación de França se abre ante mí como si quisiera pasar desapercibida. Es tan grande que sus dependencias laterales se confunden entre los edificios que la rodean. Pero sí, ahí está, imponente, en parte abandonada, tapiada, callándose su historia. Una historia que va mucho más allá de la que hoy pueda contar. Entrar en sus fauces es como abrir la puerta de una gran catedral. Es sentirse diminuto ante unas bóvedas que se alzan varios metros sobre la cabeza. Es percibir un eco infinito que difunde la tristeza de un edificio que ha vivido tiempos muchísimo mejores. Pero entre toda la nostalgia arquitectónica también existe la ferroviaria, y es en la vía 7 donde un sobrio tren viejuno aguarda su hora de salida. Un electrotren que, con sus luces frontales encendidas, hace acto de presencia como si de uno más se tratara. Es el único ejemplar de su tipo presente ahora mismo en la estación, aunque no el único de su serie que sobrevive. A su alrededor esperan los trenes que cubren las líneas de Rodalies, y más concretamente aquella que transita pegada al Mediterráneo, justo la que hoy me espera. Entre el ambiente tranquilo, frío y silencioso de la estación, unas luces cálidas comienzan a reflejarse en el andén de las vías 6 y 7. Un electrotren gemelo al que ya se encuentra aquí entra poco a poco, como si intentara no hacer ruido.
pero el claqueo de las ruedas sobre los dilatados carriles lo delata, y es imposible no percatarse de su presencia. Es hora de acoplar ambos trenes. A la cabecera del andén ya no hay controles de acceso, tampoco nadie que te espere para darte una bienvenida a bordo. Tan solo unas pantallas LED se encienden marcando destino, hora de salida y las paradas que efectuará el servicio. Al electrotren parece no molestarle. Son tantos años relegado en la jerarquía ferroviaria que ni recuerda aquellos tiempos. Unos tiempos en los que los acompañantes se acercaban a él junto a sus viajeros para despedirse a las puertas de sus coches. La gente lloraba al aproximarse la hora de partida. Él y el talgo eran quienes más distancia ponían entre familiares, ya que la velocidad era uno de sus puntos fuertes y un recurso cada vez mejor valorado por la sociedad. Hoy la gente accede directamente al tren como si nada, como si se tratara de un día más. Y es normal. La distancia ya no es una premisa importante en la jerarquía de estas veteranas unidades. Tampoco la velocidad sigue siendo un hito para ellas. De hecho, durante su época dorada, en plenos años 90, este puesto les fue arrebatado rápidamente por los servicios Alaris, que empezaron a cubrir la relación Madrid-Valencia en menos tiempo del que ellas podrían ofrecer. Mientras unos pocos viajeros se acomodan en el interior, un par de técnicos de Renfe acompañan a los maquinistas en una maniobra para desacoplar y volver a acoplar ambos trenes. Parece que, al encontrarse la vía en curva, el acoplamiento automático de las dos unidades no ha salido del todo bien en el primer intento y es necesario repetir la operación. Mientras todo se soluciona, subir a bordo significa cruzar el umbral de la nostalgia. Es sentir ese calor agradable que guarda el interior de un tren previo a la era de las luces LED, donde la luz amarillenta invade cada rincón. A la izquierda de la puerta, una ventana redondeada separa hoy el espacio destinado a bicicletas del resto del área para viajeros. Antaño esto era el furgón, y allí descansaban durante el viaje los bultos más grandes y pesados, aquellos que se cargaban por la puerta lateral corredera, de la que hoy solo permanece su ventana exterior como vestigio. Más allá del furgón se abre un largo y diáfano salón para los viajeros, con grandes ventanales, y, hoy, con los habituales asientos que montan la mayoría de los trenes de media distancia con cierta edad a sus espaldas. De la vieja cafetería o de la cabina telefónica para llamar desde el tren a los familiares, queda poco, por no decir nada. Ahora todo es más sencillo para estas unidades. Incluso aquel requisito que las definía como servicio, la puntualidad, ha pasado ya a un segundo plano. La salida se demora. Prevista para las 7:15 de la mañana, acaba retrasándose hasta algo más de las 7:30, debido al mal acoplamiento inicial de las dos unidades. Y claro, no es ni hora ni día para encontrar mucha afluencia en este tren. De hecho, en la unidad delantera solo viajamos los dos maquinistas y yo. En la trasera he visto subir a un par de chicas y a un hombre con un bulto voluminoso. Es en Pases de Gracia donde el ambiente a bordo se anima algo más. La parada más importante y céntrica de Barcelona aparece enseguida, aunque algo a destiempo respecto a la megafonía. Aquí se percibe con claridad ese bullicio de ciudad multicultural tan propio de la capital catalana. Los andenes paralelos de Rodalies rebosan actividad y decenas de trenes se cruzan sin descanso para unir entre sí cada punto de la geografía catalana. Al igual que el resto, la pareja de electrotrenes se detiene apenas unos segundos y enseguida vuelve a cerrar puertas. Permanecer aquí más tiempo del estrictamente necesario supone interferir en el delicado equilibrio del resto de circulaciones. Es al salir de Sants cuando comienza una carrera de fondo para intentar recuperar parte del tiempo perdido, aunque no será tarea fácil. En estos trenes conviene viajar en los coches motores. Es ahí donde se siente con mayor crudeza el renquear de su sistema reostático de tracción.
Se trata de una forma de alimentar los motores mediante corriente previamente filtrada por resistencias eléctricas, encargadas de evitar que la energía les llegue de golpe. Estas resistencias se van anulando a medida que el vehículo gana velocidad. El resultado, hoy ya obsoleto y claramente desfasado, es un arranque a trompicones, golpes secos, tirones constantes y una vibración que se transmite sin pudor al interior del coche. Son sensaciones que en sus tiempos de gloria eran mucho más suaves y controladas, pero que ahora delatan el paso de los kilómetros acumulados y de una vida ferroviaria intensa. Estos trenes han trabajado mucho, quizá demasiado, y esto se nota. Entre traqueteos, el revisor abandona la cabina delantera y comienza la rutina de siempre. Billete en mano, saludo breve y mirada experta. Un gesto cotidiano, profundamente ferroviario, tan cargado de historia como el propio tren que hoy nos transporta. Barcelona va quedando atrás. Industrias de todo tipo desfilan tras los cristales, mientras, en el velocímetro que el maquinista observa frente a él, la aguja va superando una a una velocidades que marcaron la historia del ferrocarril. 30, 40, 50, hasta alcanzar los 140 km por hora, una cifra que en su día supuso todo un hito. Pero el electrotren todavía puede ofrecer algo más. Es capaz de estirarse hasta los 160 km por hora. Una presentación que le hizo sacar pecho en los años 90, cuando corría alegre y con orgullo en su trayecto habitual por la ya mencionada línea entre Madrid y el Levante valenciano. Allí fue donde estas unidades demostraron que comodidad, fiabilidad e imagen no eran solo palabras bien elegidas, sino una realidad tangible sobre raíles. Una línea pensada para rectas infinitas y curvas muy abiertas. Eso sí, la ruta de hoy, en cambio, no es quizá la más adecuada para alcanzar esa velocidad punta que tanto marcó su época dorada, pero sí es un agradable paseo en el que deleitarse con las vistas del Mediterráneo, que hoy despierta bajo grandes nubarrones ligeramente enfurecido por la presencia de un temporal de viento y lluvia. Las costas del Garraf son el caramelo perfecto para el electrotren. Aquí se desenvuelve ágil, a un ritmo agradable, entre la vegetación costera y las paredes rocosas que se precipitan hasta el agua. Para mí, que disfruto con las vistas al compás del traqueteo de un tren como este, supone todo un reto mantener la atención en los múltiples resquicios de luz que se abren entre túneles y que, de golpe, dan paso a panorámicas de ensueño que muy pocas líneas ferroviarias pueden ofrecer. Y casi a la velocidad punta del tren, las costas de Sitges pasan veloces, sin que nadie nos observe desde la arena. El término media distancia les queda corto a estos trenes, pero es el cometido al que quedaron relegados tras bastantes años al frente de los más que conocidos servicios Intercity, relaciones que se encargaban de unir las principales ciudades a un rango de entre 300 y 500 kilómetros respecto a Madrid. Fueron servicios que supusieron un antes y un después en las relaciones diurnas, mejorando notablemente los tiempos de viaje con unos estándares de calidad y prestaciones equiparables a los de los trenes Talgo, que ya cubrían la larga distancia. Estos electrotrenes forman parte de la serie 448 y proceden de la reforma de la ya desaparecida serie 444.500, la cual presentaba un frontal de diseño diferente, además de un interior más acorde a los servicios que prestaban en origen. La primera clase se extinguió a bordo de estos trenes y hoy es un único nivel de confort el que se extiende a lo largo de sus 3 coches. Entre nostalgias, la estación de Sant Vicenç de Calders aparece rodeada de edificios pertenecientes a la localidad costera de Coma-Ruga. La realidad que esconde el nombre de la estación se encuentra algo más hacia el interior, donde un pueblo de casitas de piedra y una única calle principal sorprende a quien no conoce su existencia. Esto invita a preguntarse
cuál es la verdadera relación entre el pueblo y la estación, ya que ambos no llegan a estar relativamente cerca el uno del otro. A partir de dicha localidad, el tren deja atrás el núcleo de Rodalies de Cataluña y empieza a adentrarse en el mapa de las relaciones regionales y de media distancia. Hasta los ya abandonados andenes de Sant Vicenç de Calders no ha existido parada alguna desde que abandonamos Sants. Es ahora cuando comenzaremos a frecuentar un par antes de llegar a mi destino. Dando un vistazo alrededor, descubro que el ambiente a bordo pues es el que es. Gente que va a trabajar, casi por desgracia, un sábado lluvioso en el que apetecería más quedarse en la cama o bajar a la cafetería de la esquina a tomar un café calentito con un croissant. Lejos queda para estos trenes aquel perfil del viajero con maleta y bien vestido, camino de cualquier capital, mirando el reloj constantemente. O aquellas familias enteras que en épocas veraniegas empezaban a montar el camping dentro del propio tren, antes incluso de bajar. Ahora, como mucho, se deja ver alguna maleta de cabina para pasar el fin de semana con la pareja que vive en esa ciudad relativamente cercana, o las socorridas mochilas que dentro llevan poco más que un bocadillo y un ordenador rodeado de papeles. Pero antes de llegar al municipio de Torreblanca, todavía quedan varios entresijos que el ágil tren debe sortear como puede. Túneles tallados en las rocas mediterráneas y trincheras recónditas permiten acercar la vía férrea a la orilla de la costa. Pasada la última parada del recorrido, antes de apearme, pienso, ¿y qué será de estos históricos convoyes en los próximos meses? Marcaron un antes y un después, revolucionando lo que antaño se conocía como ferrocarril diurno de larga distancia, para perder su puesto de la noche a la mañana y terminar en apenas unos meses relegados a un punto de la jerarquía donde ya nadie los mira. Hoy son simplemente algo más que circula por las vías. Renfe lanzó internamente un comunicado en el que se especificaba el tiempo de rodaje aproximado que le quedaba a las series más antiguas. Muchas de ellas resultaban afortunadas en este reparto del futuro, pero no es el caso de estos electrotrenes, a los que hace apenas medio año se les estimaba aproximadamente un año de vida útil. Quizá sea así, o quizá no. Tal vez aguanten más de lo previsto, o quizás sean sustituidos por trenes que hoy cumplen otros cometidos, mientras nuevas unidades se incorporan al parque. Sea como sea, estos trenes merecen un reconocimiento y una breve pausa. Una pausa para ser verdaderamente conscientes de su historia y de la importancia que tuvieron en la evolución del ferrocarril moderno de España. Propera parada, Tarragona. Correspondència amb llarga distància. Tarragona llega entre cambios de aguja y un mar bravo que se funde con un horizonte infinito cubierto por nubarrones que descargan aguatrombas. Es una parada más para esta longeva serie, una más entre los cientos de miles que ha realizado a lo largo de su vida. Aquellos tiempos en los que olía a café en su cafetería ya no volverán. Hoy solo pueden disfrutar de un ritmo más pausado, menos exigente, menos responsable. Se podría decir que traquetean lentamente por una vía amable, avanzando con dignidad hacia el ocaso de su vida útil. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Te agradecería que siguieras este podcast, dejaras una valoración a través de tu plataforma de escucha y comentaras qué te ha parecido. Cuesta poco hacerlo y a mí puede ayudarme muchísimo. Durante este viaje he realizado un total de 92 kilómetros en tren y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.